Hola a todos, bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Retomando lo que se manifestó la semana pasada en este espacio, en esta humilde tribuna, consideramos necesario que exista una discusión de ideas a nivel latinoamericano. El problema que estamos padeciendo actualmente a nivel regional no es un problema de un solo país, es un problema de un conjunto de países con muchas similitudes. Esta zona importante del mundo llamada Latinoamérica necesita replantear qué forma de salida hacia el desarrollo se va a implementar eh, como consecuencia de esta situación de crisis que se vive actualmente, producto de la pandemia del COVID-19 y también de algunas cuestiones que han agotado el modelo que se implementó en América Latina y que ha sido denominado, creo que correctamente, como de neoliberalismo, porque liberalismo no es una suerte de liberalismo bamba, trucho, donde todavía perseveran oligarquías empresariales que quieren beneficiarse a través de las políticas públicas, a través del copamiento del Estado. Es necesario, por tanto, recuperar el debate de ideas. Y este debate de ideas tiene que darse sobre todo dentro de las dos fuerzas más importantes que ayudaron a construir Europa, ¿no?, que es siempre para nosotros una referencia histórica, Europa. Muchos dirán, estamos pensando todavía con mentalidad colonial. No, vivimos nosotros con expectativa las experiencias que ocurren en Europa, y es admirable cómo Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, pudo construir lo que es hoy día la Unión Europea, superando rencillas, nacionalismos, creyendo que la unidad finalmente los haría fuertes en un mundo donde se consolidaban otros bloques, como por ejemplo el poder del capitalismo norteamericano y también el poder transitorio que tuvo su momento dentro de la historia de la Unión Soviética. Ahora son otros los poderes, ahora está China, está también Rusia. No descartemos el poder de Rusia, está en este momento en una guerra que se ha tornado larga, pero no por ello deja de ser una potencia mundial, sobre todo por la cantidad de armamento que tiene el señor Putin en su poder. Necesitamos retomar una discusión con respecto a las ideas y elaborar, por tanto, una agenda de carácter social. Necesitamos que nuestros líderes de los sectores progresistas, realmente progresistas, ¿no?, comprometidos con la democracia de nuestros países, pero que buscan siempre un desarrollo social dentro del marco del Estado de Derecho, sin vulnerar leyes, sin atropellar normas, sin violar constituciones. Necesitamos que estas fuerzas que apuestan por mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos puedan construir una agenda social. Yo quisiera dedicar estos pequeños programas para lanzar como propuesta algunos temas que deberían incluirse en esta agenda social latinoamericana y que deberían liderar las fuerzas progresistas, los partidos políticos progresistas. El progresismo como tal no es el monopolio de la izquierda. El progresismo es, creo yo, es un talante político y tiene que ver con un compromiso de los actores políticos para realizar reformas que mejoren la calidad de vida de millones de hermanos latinoamericanos. El progresismo va más allá de las ideologías políticas. Tiene que ver con un optimismo con respecto al futuro de América Latina y un compromiso también con el destino común. Eh, Eso que ha sido llamado por un sector de la izquierda como la patria grande. Eh, yo prefiero llamar a esta parte del mundo como Indoamérica, ¿no?, como lo llamaba ese excelso líder latinoamericano que fue allá de la Torre. ¿Qué debería ir en esta agenda? ¿Cuáles deberían ser los elementos en esta agenda latinoamericana de las fuerzas progresistas? Ya hemos explicado el programa anterior
quiénes son los grupos que estarían digamos, destinados a liderar esta iniciativa. Hemos hablado de este consenso entre las fuerzas socialdemócratas y las fuerzas democristianas, que fue más o menos el modelo que se llevó a cabo en Europa y que generó luego como producto la Unión Europea. Nosotros creemos que estas fuerzas políticas necesitan replantear su discurso y sus estrategias y relanzar una agenda social que tenga como ejes, por ejemplo, la discusión sobre el rol del Estado. El Estado debe seguir siendo una suerte de marco legal, ¿no? Que permita simplemente que las fuerzas del mercado se desarrollen pues, intervenir solo subsidiariamente, sin cumplir un rol como, eh, por ejemplo, la planificación estratégica, que es importante para el desarrollo de unos sectores como la agricultura. Hay que volver a la discusión con respecto a qué se quiere del Estado, qué tipo de Estado se quiere, cuál es el tamaño del Estado que necesitamos. Y esto tiene que hacerse en todos los países. Evidentemente, cada país tiene sus particularidades, pero es importante redefinir el rol del Estado. No es un Estado grande ni chico, es un Estado necesario. ¿Qué Estado es el que necesitamos? ¿Y cuál es el rol que debe tener, por ejemplo, frente a la economía? Necesitamos un Estado que esté atado de manos cuando surgen problemas como, por ejemplo, el que hemos visto últimamente, que todavía padecemos respecto al COVID-19. En estos casos, el Estado no debe intervenir cuando existe evidentes limitaciones para el abastecimiento de medicamentos, de oxígeno. El Estado no debe intervenir por una cuestión dogmática, ¿no? Se debe dejar que millones de personas mueran, porque sencillamente el Estado no debe intervenir en la economía en momentos en los que se da una ruptura de la normalidad, de la estabilidad política y vivimos situaciones de excepción. Eso es algo que se tiene que discutir. Otro punto importante es que todas las reformas que se implementen en América Latina que tengan que ver con el rol y el tamaño del Estado tienen que darse dentro de lo que es el Estado de Derecho y la democracia. Creo que todos los partidos tienen que ser leales al régimen democrático. Es lo único que nos puede salvar de los abusos, de los atropellos que puedan surgir cuando determinados actores que no son democráticos llegan al poder y quieren eliminar, por ejemplo, a la oposición política a través del acoso judicial, a través de la manipulación de los medios de comunicación. La defensa de la democracia finalmente beneficia a todos, tanto a digamos, los que están en el gobierno como a sus rivales, porque la competición política no asegura que un político o un partido político esté permanentemente en el poder. Seguramente en su momento va a pasar a la oposición. Y la democracia permite justamente que cuando uno pase a la oposición no sea destruido y que exista también la posibilidad de la alternancia, si es que así lo establece en los acuerdos políticos, o si se da en el marco de la constitución política, cuando se establece, por ejemplo, que no pueden haber reelecciones inmediatas, pero eso depende de la constitución de cada país. Otro tema importante y que tiene que ser abordado por esta agenda social progresista es el problema de la desigualdad social. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Cómo hacer para generar una mayor igualdad sin caer en fórmulas que nos lleven a un estatismo, que nos lleven a un intervencionismo, que nos lleven a un dirigismo estatal? ¿Cómo podemos combinar progresismo y dejar a un lado lo que tanto daño le ha causado a América Latina y es las políticas populistas? ¿Cómo podemos generar crecimiento económico respetando las libertades sin caer en el populismo, que es la forma que actualmente tiene tanto la derecha como la izquierda para llegar al poder y perennizarse? El gran problema actualmente ya ni siquiera es de carácter ideológico, ya no tiene que ver con si eres marxista o eres liberal, tiene que ver con qué vas a implementar cuando llegues al poder. Porque si vas a generar políticas populistas, lo que vas a hacer es crear un colchón político que finalmente te va a beneficiar. Estás creando, usando términos marxistas, a una clase social que te va a ser servil
y que al momento de las elecciones seguramente te va a votar. Entonces, el secreto del éxito de muchos gobernantes latinoamericanos está en crear una suerte de dependencia, a través de los subsidios, de las ayudas estatales, para mantener en la pobreza a millones de personas. Lo que el nuevo progresismo necesita no es un Estado que subsidie y que le dé todo a la población, sino un Estado que empodere a la población y que le brinde un piso mínimo que pueda permitirle al poblador, a través de su esfuerzo, salir adelante. La gente no quiere, las poblaciones no quieren que el Estado les dé todo, que les lleve el pan a la boca. La población latinoamericana, sobre todo la experiencia que tenemos por los migrantes, por poner el caso, venezolanos, quieren salir adelante a través del trabajo. Lo que se requiere es inversión productiva, lo que se requiere es mayor inversión para generar trabajo. Y eso a través, sobre todo, del emprendimiento. Se requiere que los ciudadanos puedan realizar emprendimientos. Uno de los sectores que más ha sido afectado durante la época del COVID es el sector servicio. Necesitamos nuevamente que el sector servicio crezca para poder generar mayor empleo. Recordemos que son las MIPES las mayores generadoras de empleo en casi todos los países de América Latina. No olvidar eso porque no es una cuestión minúscula, sino es algo fundamental para la construcción de esta agenda social latinoamericana. Continuaremos en los próximos programas hablando de esta agenda social latinoamericana. Les quiero agradecer muchísimo por seguirnos y será conmigo hasta la próxima semana. Muchas gracias.